recursos y de los fertilizantes. Es muy importante para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno, la eficiencia de uso del agua, aumentar el secuestro de carbono de los suelos, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y también ayudar a la adaptación al cambio climático. Por eso hoy estamos acá para una nueva propuesta, para compartir este convenio que tenemos con UCROPIT. Y el título de esta charla la llamamos Las buenas prácticas de manejo para la nutrición se premian. Y esto es lo que tenemos que hablar, y esto es lo que queremos presentar. ¿Con quién estamos hoy? Con Marcos Bota, que es el CEO de UCROPIT, es cofundador de esta plataforma. Y con él vamos a darles esta charla y vamos a dar a conocer este convenio, esta licencia que tenemos con ellos de Profertil. Y también, al final, les voy a hablar un poco de nuestro producto N-Total Plus. También está dentro de esta licencia de Profertil. Ahora, en forma más formal, los presento a Marcos. Marcos Bota es cofundador de UCROPIT, formó parte de las distintas AGTech basadas en tecnologías exponenciales como blockchain e inteligencia artificial, donde ocupó posiciones de alta dirección, finanzas y planificación estratégica en América Latina y Australia. Tiene experiencia global desarrollando proyectos innovadores en empresas pioneras de producción, liderando la transformación digital de la agricultura. Hoy con UCROPIT lleva la trazabilidad de la producción agrícola a lo digital, para verificar prácticas sustentables, conectar productores con empresas y así beneficiar a toda la cadena de valor agrícola. Entonces, ya les dejo la charla con Marcos, sin antes recordar que pueden dejar todas sus consultas en el chat de acá de consultas online en la página, y también se va a presentar un QR y un link para cualquier información que quieran tener, mayor información, se va a poder llenar un formulario, así que agarren tomen el link presentado y el QR, y si quieren mayor información pueden llenar ese formulario y se los va a estar contactando. Bueno, sin más y sin más tropiezos, los dejo con Marcos Bota. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por todo, por permitirnos estar hoy acá representando UCROPIT en un poco mi rol, y gracias a la audiencia. Bueno, voy a contarles un poquito hoy de qué se trata UCROPIT y de la alianza que tenemos realizada con Profertil para poder permitirles a los productores que puedan realmente mejorar con mejores prácticas de manejo su proceso de fertilización. UCROPIT lo primero que es una plataforma, ¿no?, de trazabilidad que permite poder medir la sustentabilidad y lo permite poder hacerlo de una forma simple, ¿no? Es una cuestión muy importante poder hacer una trazabilidad simple que te permita poder medir métricas, que te permita realmente poder entender por todos los lados las mediciones sustentables que genera tu proceso productivo y de esta misma manera poder hacer procesos de mejora continua durante la campaña y año tras año. Esto de un lado de un formato simple donde el productor pueda ser el verdadero protagonista de ese cambio, que sea el modelo productivo el que predomine para liderar el paradigma sustentable. Por otro lado, como verán, es un lugar de encuentros basados en diferenciación sustentable, que también genera la plataforma, donde los productores pueden realmente compartir su historia de cultivo por beneficios y premios, y de esta manera diferenciar su agricultura, ser reconocidos y premiados por hacer las cosas bien, y de esta forma poder rentabilizar la sustentabilidad. ¿Cuándo? Ahora, ¿no? El momento de la sustentabilidad y de ser productores de cambio es ahora. Voy a hablar un poquitito de contexto, voy a ser breve en esto, pero bueno, un poco están viendo todos cómo lo que es producir alimentos está yendo hacia una sola dirección, que es hacer alimentos climáticamente inteligentes, hacer alimentos que estén alineados a demostrar su efecto, tanto en los ecosistemas donde el proceso productivo transcurre, como todo el involucramiento en lo que llamamos compliance con las distintas cadenas, ¿no? Vendo mis granos y hay necesidad de validar los procesos de dónde hice la producción de estos campos, y
por todos lados vemos un proceso de involucración donde cada vez más ese consumidor final está más cerca, ¿no?, del productor, está cara a cara del productor, cada vez más cerca, en cadenas de valor, donde básicamente hay un llamado muy importante a ver el origen de esos alimentos, y donde tenemos hoy una enorme oportunidad en lo que tiene que ver con la agricultura, en poder capturar cada vez más valor, no solamente en lo que es el precio del commodity, sino es en todas las capas de valor que se van a ir desagregando, que tienen que ver con la sustentabilidad, y donde como productores vamos a poder enfocar nuestro manejo siendo protagonistas de ese cambio para poder realmente capturar un valor diferencial. Simplemente poner un gráfico donde uno ve la enorme oportunidad en valor que está viniendo por todo lo que es el proceso de calentamiento global, el Pacto Verde de la Comunidad Europea, ¿no?, de que emisiones netas al 2050, uno puede ver muy claro ahí cómo la agricultura es realmente la llave de la solución a este problema, y está en la agricultura no solo netearlo, el proceso, sino llevarlo a un lugar donde el mundo quiere ir, y hay un montón de oportunidades, ya sea para bonos verdes, para manejos de bonos de carbono y para agricultura diferenciada, que se va a poder ir capturando. Hoy tenemos un problema, ¿no?, que básicamente los procesos de hacer y demostrar lo que pasa a campo son complejos, ¿no? Son procesos generalmente complejos, son procesos de trazabilidad, y no está alineado un reconocimiento, ¿no? No está alineado, son probablemente inversiones que se realizan esperando un poco que en algún momento se exprese realmente la sustentabilidad, ¿no? Y no hay visibilidad, ¿no? Las cadenas de producción de alimentos van careciendo de lo que es procesos visibles, y es muy difícil poder contar la historia del cultivo en un lugar que se puedan realmente cumplir acuerdos y donde esté bien reconocido y balanceado el esfuerzo en generar vocación de reporte y en generar un proceso de reporte contra el beneficio del premio de lograrlo, ¿no? Esta es la propuesta, digamos, de valor que tenemos en Ucropit, que básicamente es poder tener este ambiente digital donde los productores realmente puedan medir su sustentabilidad potencial, mejorar campaña tras campaña, y por otro lado, poder aceptar acuerdos de trazabilidad en un ambiente confidencial, criptoconfidencial, entre el productor y las empresas. Como vamos a ver, múltiples capas de valor de muchas verticales van todas impactando sobre esa misma necesidad de generar procesos de diferenciación y certeza remota. Como proceso de solución, nosotros tenemos Ucropit, es un AgTech, es una plataforma de trazabilidad, pero principalmente es un equipo humano que se presenta como una verdadera solución para ayudarlo al productor a que sea el productor el protagonista del cambio de este paradigma. El cambio de paradigma es bestial, lo que está pasando hoy en el mundo. Vemos, como les voy a mostrar, Ucropit está en montones de países hoy por hoy. Estamos muy desafiados desde ese mismo lado de llevar a este productor a este otro lado del paradigma, y la solución de Ucropit se presenta para poder permitirlo. Para ello, como voy a mostrar luego, pero es un proceso de trazabilidad alineada a poder hacer una transformación y un registro y demostrar los sucesos agrícolas a prácticas sustentables. Todo esto va con asistencia. Ucropit es un proceso de ingenieros, tenemos mitad ingenieros, mitad programadores en la empresa, porque realmente siempre van a tener una persona de Ucropit en el lugar donde ustedes estén produciendo, que los va a llevar de la mano en todo este proceso. Y después está todo el otro proceso de la firma digital validadas, donde el productor representa su gobernancia, ¿no? Quien puede aprobar acuerdos, quien puede validar campos, el responsable de cada proceso, de cada establecimiento productivo, quien es el asistente, todos los roles están representados con gobernancia para que quede tu historia del cultivo con el registro de quienes aprobaron todas las prácticas sustentables generadas. Además, la aplicación cuenta con todo un proceso de inteligencia artificial satelital muy robusto, que enriquece las historias de cultivo y da información bastante robusta para generar un proceso de certeza incremental. Y también está el espacio, dependiendo de los ecosistemas, donde certificadoras internacionales como Control Union y muchas certificadoras más puedan realmente hacer verificaciones, ¿no?, sobre las historias de cultivo para cumplir acuerdos y estándares como por ejemplo soja 2BSBS, RSB, ISCC y demás estándares con cumplimiento, donde hay un certificador que está en el proceso simple, aprobando de manera digital simple, incrementando el nivel de certeza.
Y por último, como pueden ver, dice blockchain ahí. Por ahí la palabra es un poco compleja, sencillamente es la tecnología que utiliza Ucropit para que la información del productor sea confidencial y esté criptográficamente protegida. Todos los datos son al mismo tiempo inmutables. Cuando uno aprueba las prácticas sustentables que genera con la firma y asistencia de un ingeniero de Ucropit, quedan resguardadas en piedra, quedan protegidas y son inmutables. Y por otro lado, utilizamos la tecnología de blockchain, donde un productor puede acordar acuerdos con compañías aceptando contratos, y en el momento en el que acepta ese contrato, se desencripta ese blockchain y se genera el proceso de compartir esa información. Bueno, entonces, una crop story, ¿no? Que es el producto que se genera. Fíjense qué fuerte que es, ¿no? Es mi campaña agrícola transformada a métricas sustentables y con la potencialidad de poder cumplir múltiples acuerdos en múltiples verticales y permitirme ser protagonista y alinearme a capturar todo el valor que hoy la sustentabilidad permite rentabilizar. Entonces, el documento está guardado y resguardado en blockchain, como recién mencioné. Tenemos el espacio, digamos, para hacer mediciones de todas las métricas sustentables que van generando los procesos, como la fitotoxicología, a través del indicador EIQ, como el proceso de huellas de carbono, con distintos calculadores como CFT, y todo el proceso de indicadores para una fertilización responsable, alineados al estándar 4R y a indicadores que demuestran los procesos de óxido nitroso y sustentables sobre los manejos productivos. También es el espacio para ir consiguiendo y logrando diversas cucardas sustentables, ¿no? Como que estemos realmente considerando y logrando alineaciones a principios sustentables, usos legales de las tierras y demás procesos que se destacan dependiendo de las historias de cultivo que así lo. Y por otro lado, como podemos ver, hay un logo de Control Union verificado, dependiendo de los ecosistemas que el productor decida acordar de cultivo. Está el espacio también para todos los estándares que se logran en Ucropit, tener la parte del logo logrado de esa verificación, como el ejemplo de soja 2BSBS. Por otro lado, todo tiene doble firma. El proceso se valida con un asistente de Ucropit que los va a acompañar en todo el proceso, que los va a ayudar a llevar de una forma simple el listado de dependientes, ¿no? ¿Qué estoy debiendo para aprobar contratos? De una forma muy simple, con procesos de deep link, que básicamente te lleva al lugar específico de esa aprobación. La historia del cultivo, está todo un espacio de poder cumplir acuerdos, de subir evidencias, fotos geolocalizadas, monitoreos, PDFs, acuerdos, evidencias satelitales, y que te permitan poder realmente desbloquear el valor de tu agricultura sustentable. Hablando un poquito ahora de lo que es nuestros ecosistemas sustentables y cómo en todo este proceso nos podemos realmente vincular con compañías, ¿no? Como productores. Y este es nuestro algoritmo de encuentro, ¿no? Es, de por sí, como lo vuelvo a decir, una verdadera solución a este gran macro problema, transformar una macro solución, que es el paradigma de la sustentabilidad afectando los procesos productivos. Entonces, les quiero mencionar estos 4 pasos, que es lo que permite, digamos, poder ser el productor protagonista del cambio y poder definir, en definitiva, ¿no?, qué quieren hacer con su proceso productivo, si quieren estar en punto muerto, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta velocidad, y a dónde quieren ir yendo, lo pueden liderar y manejar ustedes en función de este algoritmo. Todo lo que es el proceso de la carga de campaña, ¿no?, que es lo primero que voy a mencionar, es el paso, cómo hacemos para cargar la campaña en Ucropit. La propuesta está hecha para que puedas cargar todos tus cultivos, para que puedas llevar y medir la solución de métricas sustentables de todo tu manejo productivo, y que puedas tener una carga de campaña multicultivos. Al mismo tiempo, voy a mencionar un informe de sustentabilidad potencial. En Ucropit, inmediatamente nosotros nos cargamos en la aplicación de una forma muy simple, con la geolocalización de los campos y los lotes. Rápidamente tenemos un informe para poder ver qué valor sustentable tengo de opción de poder vincularme, cuál es mi potencial sustentable en un algoritmo de protocolo de valor concreto y real, ¿no? Transformamos el proceso de posibilidad de cumplir acuerdos y de monetización, ¿no? De ver realmente un valor monetario por hectárea y total que como productores podemos lograr. Entonces, en estos primeros 2 pasos, sería cómo ingresamos a Ucropit. Acá está, digamos, nuestro portal, ¿no? Que básicamente en ucrop.it
se loguean en ese portal y ahí hay un form muy simple que básicamente pide un teléfono y un mail de contacto, donde inmediatamente, 24 horas posterior a ello, como muy tarde, lo va a llamar un ingeniero de su zona, un asistente de Ucropit, que le va a presentar y los va a guiar en el proceso de poder darse de alta en la aplicación. Y todo este proceso, ¿no?, en lo que tiene que ver con el informe de sustentabilidad potencial, vamos a poder medir de una forma muy rápida y simple, en una primera instancia, qué potencial tienen mis ambientes, mis campos, mis lotes y mi total de empresa productora. Informes de paisajes sustentables que permiten cumplir la mayoría de todos los acuerdos de estándares internacionales, con base en que como productor podemos ver la geolocalización de cada ambiente en la mayoría de las capas que determinan un paisaje sustentable para cumplir diversos estándares. Y en esa parte de ese proceso tenemos un totalizador de valor que traduce a nivel monetización el proceso de sustentabilidad potencial. Cuando entramos al tercer paso, ¿no?, que es básicamente lo que está puesto acá, ¿cómo puedo realizar trazabilidad y cómo puedo medirme mis métricas sustentables? ¿Cómo hago para que mi campaña, donde sea que la tengo, ¿no? Yo tengo mi campaña como productor, puedo tenerla en otra AdTech, puedo tenerla en una Excel, puedo tenerla en una libreta, ¿no? Todo ese proceso de traducir esa información en tu Crop Story, van a recibir asistencia para poder hacerlo. Tenemos un equipo muy grande que tiene una capacidad de digitalización muy significativa, mensualmente cercana a 1 millón de hectáreas es la capacidad de digitalización del equipo de Ucropit para poder permitir el ingreso a productores a esta solución. Las métricas y el producto que genera Ucropit como historia de cultivo, básicamente es un espacio de resguardo criptográfico de mi airbag sustentable de todo lo ocurrido a campo con certeza remota, y luego poder medir métricas sustentables como fitotoxicología EIQ, fertilización 4R, huella de carbono, y principalmente, que esto es lo más importante, poder gestionar la campaña, ¿no? Tenemos una planificación donde podemos ver realmente qué decisiones podemos tomar sobre utilizar insumos más sustentables, sobre definición de lugares donde vamos o no a alquilar establecimientos, y al mismo tiempo poder hacer mejora continua, de poder ver de una campaña a la otra qué adicionalidad, qué mejoras vamos generando en todos los indicadores sustentables. Como les mencioné, es una solución, ¿no? Tenemos 24 ingenieros a campo, realmente desparramados por todas las zonas. Tenemos en Argentina 5 zonas de coordinación, con equipos muy robustos, multidisciplinarios, donde generalmente la mayoría no vive en el mismo lugar que el otro, para poder dar realmente una cobertura capilar a todo tipo de productores, de tamaño y tipo. Ucropit funciona para cualquier tipo de productor. Siempre es momento para poder subirse a Ucropit, porque procesos de asistencia, y van a tener ustedes la potencialidad de poder decidir cuánto profundizar. Entonces, hay un proceso muy importante. Todo el producto que tiene Ucropit como solución, tenemos un tablero individual, ¿no?, donde cada productor puede medir todo. Tiene las pantallas de toda la geolocalización de sus campos, toda una forma muy intuitiva y simple y digital, para poder ver, obviamente, ¿no?, avances generales de trazabilidad, todo el porcentaje de cumplimiento que tenemos sobre hitos y logros a los ecosistemas que acordamos. Entonces, en un lugar único van a poder ver las opciones de ecosistemas, que ahora les voy a mencionar cuáles hay, ¿no? Hay un montón, pero las opciones de ecosistemas para poder vincularme, y también de los que yo ya acepté, que estoy debiendo en pendientes, y por ende poder cobrar valor de esos dólares por hectárea y esos beneficios monetarios sustentables que vamos a generar. En un mismo lugar estamos haciendo que las métricas sustentables hablen sobre monetización, y en un mismo lugar podemos ver por todos los ángulos posibles mi fitotoxicología en la planificación, por cada proceso que aplico, por momento, por cultivo, por campos, por total empresa productora. Lo mismo las métricas y las mediciones sobre huella de carbono y fertilización. Entonces, vamos adentrándonos en este paradigma, ¿no? Tengo un momento no forzoso. En esto en Ucropit siempre el productor es quien tiene el control. El productor es quien decide, en este caso, si quiere o no vincularse con una opción de un acuerdo, ¿no? Perfectamente, la aplicación es gratuita, ¿no? El productor no paga en Ucropit, es gratis. La solución es parte de la propuesta, y el proceso de que el productor sea quien defina si se quiere o no vincular, ya sea con un lote o ya sea con la opción de match disponible que tenga por su sustentabilidad, con ecosistemas sustentables. Los ecosistemas sustentables
son los que están presentes en múltiples capas de valor y permiten realmente hacer una agricultura diferenciada y distinta. Entonces, como usuarios agricultores, usamos la plataforma gratis con soporte, generamos historias de cultivo que cumplen acuerdos de forma simple, que permiten balancear ese desbalance que hoy tiene la sustentabilidad entre el esfuerzo que hacemos por diferenciarnos, por medirnos, después para mejorar, ¿no? Pero inicialmente en medirnos contra ese reconocimiento en valor por ese proceso. Y desde ahí recibimos lo que son beneficios comerciales y premios, ¿no? Que es lo que los ecosistemas de Ucropit tienen como propuesta de valor. Acá tengo algunos ejemplos, ¿no? Tratamos de poner 4 ejemplos por lo que son nuestros ecosistemas sustentables y verticales de negocio con las cuales trabajamos. Y bueno, tenemos por un lado todo lo que es la línea de poder dar cobertura a lo que es abastecimientos de cultivos sustentables, ¿no? Yo hoy tengo un proceso de poder integrarme con diversos traders y poder realmente todo el proceso de poder cumplir un estándar como 2BSBS, como EPA y demás, lo puedo hacer en mi mismo proceso de Ucropit, ¿no? Utilizo y me vinculo con una de estas empresas, con AGD, Molinos, Cargill o Viterra, a través de ese lado tengo mis paisajes sustentables de campos con validación del estándar, con aprobaciones, en este caso de Control Union, que me permiten hacer un proceso controlado desde el inicio, maximizo mi potencial de venta sustentable y no al final de cosecha armado un proceso, digamos, descontrolado, como a veces ocurre. Esto te permite realmente poder capturar la mayor parte de valor de esa vertical. Todo lo que es semillas sustentables es toda la línea en los acuerdos que tenemos con Domario, con BAF, con Bayer, con Gensus, donde básicamente está el espacio para poder hacer reconocimiento de todo lo que es el proceso de propiedad intelectual por los lotes o campos que se definan vincular, que ustedes definan vincular, todo lo que es el lanzamiento de genética de novedad, ¿no? Hoy pasa que cualquier compañía o cualquier nuevo material genético que sale al mercado realmente necesita un proceso muy claro, ¿no? De cómo estamos impactando a los vecinos y al campo y al sistema, utilizar nuevos herbicidas a nuevas tecnologías y que todo esto se pueda hacer en un lugar controlado para que demuestren que se hizo de forma correcta. Lo mismo todo lo que es el proceso de poder hacer, generar QRs en las bolsas y demás para hacer la diferenciación sustentable en lo que fue el proceso de multiplicación de semilla y la calidad que esta semilla tuvo en su origen y su producción. Y bueno, acá ya estamos entrando a lo que es la parte de los ecosistemas que reconocen uso responsable de fitosanitarios. Es trazabilidad, por ejemplo, ¿no? Yo tengo ecosistemas de nanotecnología donde puedo disminuir mis cargas fitotoxicológicas de una forma empírica, demostrándola de una manera muy clara, la disminución en fitotoxicología que puedo hacer por probar nuevas tecnologías, ¿no? Obviamente, que mejoren mis métricas sustentables, que permitan rentabilidad, que permitan, digamos, realmente hacer mejoras en indicadores sustentables. Todas estas verticales, de acá a fin de año, en este tipo de compañías, vamos a tener un montón de empresas que se están sumando a poder ayudarles y darles herramientas a los productores desde su diferenciación sustentable. Dejo para más adelante, obviamente, lo que es toda la parte de manejo responsable de nutrientes en la alianza con Profertil, que es para lo que hoy estamos acá mencionando, donde básicamente está todo el registro de las mejores prácticas de manejo para lo que es el proceso de nutrición de cultivos, con el N-Total Plus como fertilizante que permite mejorar todas estas métricas sustentables de las cuales estamos hablando. Y el resto de los ecosistemas van de la mano de especialidades. Hoy todos los cultivos en Ucropit tienen una posibilidad de match, desde arvejas amarillas, desde cebada, desde trigos de calidad, maíz pisingallo, digamos garbanzo, ¿no? De múltiples empresas de especialidades se llevan al productor a poder realmente demostrar su sustentabilidad, poder generar ese QR que diferencie en la góndola final cómo viene la producción sustentable de los alimentos, que cada vez es más exigida por el consumidor final. Y después entramos a toda la otra parte del paradigma, ¿no? Que se está viniendo y que va a lanzarse en Ucropit también. ¿Cómo capturo valor en bonos verdes? ¿Cómo capturo valor en finanzas sustentables también con bancos? Que porque demuestro mi mismo proceso de historia ejecutivo, me puedo financiar, ¿no? Un préstamo verde, puedo capturar valor en múltiples lados. Y bueno, acá yendo a lo concreto, entonces desde Ucropit, una vez que están adentro en este proceso, pueden encontrar todo lo que es la posibilidad en la licencia, ¿no? Como productores de maíz, para tener la opción de poder vincularse con el ecosistema de Profertil,
de mejores prácticas de manejo de nutrición de cultivos, poder generar ese encuentro en los lotes que ustedes decidan y poder recibir los premios y beneficios que este programa tiene. Como resumen, digamos, de lo que es el proceso, y acá la primera cosa que aclaro, tienen asistencia total en este proceso. Todo el estándar de cumplir el ecosistema de Profértil es el que de por sí en Ucropit hoy millones de hectáreas están siendo trazadas y están llevando adelante de esta forma el registro de sus prácticas con todo el proceso de ayuda para lograr esto, ¿no? Entonces es ese mismo base y estándar que básicamente me permite a mí transformar mi campaña en mediciones sustentables. Pero yendo a lo concreto acá, tenemos todo lo que es la parte que nosotros llamamos de H1, que en definitiva es, bueno, cómo cargo mi lote que voy a vincular con maíz al ecosistema de Profértil. Ahí hay asistencia para hacerlo, 100% de asistencia. Por último, hay un espacio donde hay que subir lo que es el resultado de análisis de suelo de presiembra, que se genera, que ustedes generan su proceso productivo, más la alta, ¿no?, y gobernancia como productores en la aplicación. Después tenemos todo el proceso de validar la siembra, que también en el proceso de anexo, las siembras son validadas porque hay un algoritmo que te demuestra la emergencia y el área realmente emergida sobre los lotes vinculados. Todo lo que es el proceso de fertilización, también está todo el checklist, y todo Ucropit está ya dimensionado desde su arquitectura en todo lo que es el manejo de fertilización responsable, 4R, y todo el proceso, digamos, de dejar ese registro de las fertilizaciones ocurridas. Luego lo que es el monitoreo y estimación de rendimiento y cosecha con algún dato que ustedes validen sobre cuál fue el rinde final. Todo esto para hacer un proceso completo de lo que fue el relacionamiento de trazabilidad. Y acá que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Digamos, entre varias cuestiones. Nosotros tenemos casi totalmente alineado una estrategia sobre un lugar donde hay un insumo totalmente disruptivo que tiene una de las mejores métricas sustentables en fertilización validada en cuanto a huella, en cuanto a eficiencia y uso, que Mirta luego va a comentar. Pero desde ese lado ustedes pueden realmente poderlo probar, poderlo ver y poder ver en su acuerdo qué valores y realmente adicionalidades y mejoras le generó el uso de ese producto sobre su total manejo y sobre su total performance en el cultivo del maíz. Este ecosistema paga premios, como la mayoría de los ecosistemas de Ucropit, donde reciben un valor de $0,5 por hectárea registrada, y además, en el caso que apliquen N-Total Plus en alguno de estos lotes, tienen un valor de reembolso en $20 por hectárea, por tonelada, sobre el N-Total Plus aplicado. Este proceso es el que en Ucropit es muy simple, porque en Ucropit, por todos los ecosistemas donde se están vinculando, siempre van a tener un totalizador de valor y un saldo mensual por los hitos logrados para poder facturar los premios que vayan logrando en distintas capas de valor. Solo para que sepan, hay productores que se vincularon en la campaña 21-22 con 12 licencias. El promedio de vinculación es arriba de 5 este año. El promedio de crecimiento de un productor de Ucropit de una campaña a la otra es arriba de 2 o 3x en su superficie, ¿no? Porque muchas veces pasa que en una primera campaña el productor prueba con unos lotes, prueba para un cultivo por ahí donde hay más ecosistemas, y después termina profundizando, querer realmente tener toda su campaña en registro y poder maximizar con su decisión opciones de validar ecosistemas. Que realmente llevan de lo más lindo del paradigma, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener herramientas reales, concretas, demostradas empíricamente para hacer mejoras sustentables, y de esa mejora mis cultivos puedo capturar valor por múltiples ángulos? Lo que vemos acá, ¿no? Una historia de cultivo, un nuevo esquema de producción alineado y se va llevando a estar pudiendo contar mi historia de cultivo para todos los ángulos posibles, ¿no? Para todo lo que viene con mercado de carbono, instituciones financieras, para el impacto en las cadenas de valor, cada vez más, ¿no? Alineado ese productor con el consumidor final. Todo el proceso de vinculación con proveedores por el tema de compliance, y realmente Ucropit como un espacio donde nosotros no somos un lugar nosotros Ucropit no somos una plataforma ni de compra-venta, ni tampoco somos un certificador, ni un controlador, ni un marketplace, ¿no? Ucropit lo que es un espacio de encuentro que permite al productor dar una verdadera solución y que se permita hacer esto de forma simple, lograble, rentable
y que permita al productor ser protagonista del cambio y que sea un proceso donde puedan estar millones de hectáreas y todo tipo de productores lográndolo, diferenciando y desbloqueando ese valor, trayendo a presente, ¿no? Todo el valor de la sustentabilidad, ¿no? Que está ahí, que se está presentando recién la puntita del iceberg y es todo lo que va a hacer la agricultura en breve tiempo. Pero poder traerlo a presente, poder realmente que sea un proceso de rentabilidad, es lo que se logra en Ucropic y poder hacer mejora continua, ¿no? Como es un ejemplo acá, ¿no? En lo que es Fabio Olmo ganamos Challenge Sustentable, básicamente porque realmente vuelve un proceso formativo para hacer una agricultura más sustentable en manos de los propios protagonistas, ¿no? En manos de los propios productores que lo puedan lograr, que puedan mejorar, ¿no? Y todo esto es lo que también Ucropic hacia dónde va. La premisa es, de una campaña a la otra, ¿cómo mejoré? ¿No? ¿Qué herramientas tengo para mejorar esta cuestión? Incrementar el nivel de coberturas, fertilizaciones responsables, utilizar, digamos, productos bandas más verdes y con utilización de nanotecnología, poder realmente utilizar todas estas herramientas, obviamente, ¿no? Siendo muy rentables y manejando nuestro negocio con foco, que es bastante difícil y es el foco que todos tenemos, Ucropic se presenta como una solución para que esto pueda lograr. Hicimos un montón, nosotros la verdad que con Ucropic es realmente un gran equipo humano que permite realmente con mucha fuerza, ¿no? Y mucha capacidad de poder lograr realmente que el paradigma de la sustentabilidad ocurra, ¿no? Que las cosas se logren. El mejor reconocimiento que nos pasa con los productores, que es lo que realmente más nos gusta y nos enorgullece, es que siempre agradecen la simpleza y el logro, ¿no? Qué bueno cómo fue simple, qué bueno cómo lo logramos, vamos por más, ¿no? Y ese proceso es parte de nuestro ADN cultural, ¿no? Hacer que las cosas pasen, llevar realmente a la simpleza el proceso y por último lograr cuestiones, no meterse en programas que después no se puedan alinear, manejos o que te queden todos tirados de un lado y del otro y que después te vuelvas loco como productor, que puedas tener tu foco en tu negocio, ir diferenciando en rentabilidad, la sustentabilidad. Y bueno, ya estamos encarando un año para lo que sería la campaña siguiente de 8 millones de hectáreas, ¿no? O sea, estamos haciendo una expandir muy fuerte, estamos en montones de países, si querés, pronto en 12 países, pronto 50 clientes corporativos, abarcando esta solución en operaciones que ya tenemos desarrolladas en Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Argentina, yendo ahora a profundizar el mercado de Brasil y Estados Unidos en captura, digamos, y generar usuarios productores que hagan todo este proceso. Y bueno, el equipo, digamos, de Ucropic que recién menciono, realmente es equipo emprendedor, ¿no? Que hoy hemos estado creciendo de la mano de inversionistas institucionales, de la mano de fondos sustentables, de la mano de quienes fueron los que crearon el blockchain, ¿no? Que son inversores nuestros también. Todo es un proceso realmente muy, muy sólido, con un equipo, digamos, de liderazgo importante, con muchísima experiencia en agricultura, y con un manejo muy complementario en los equipos que permite realmente poder crecer, ¿no? Y estar creciendo al nivel que estamos. Hoy ya estamos prácticamente cerca de 80 personas. Empezamos operaciones en 2018 y estamos entrando en nuestra tercera campaña exponencial, ¿no? Así que en esto todo es el equipo, y ese mismo equipo de Ucropic es el que ustedes les va a poder permitir lograr todo esto que les estamos contando, junto con toda la tecnología que hoy tenemos validada y que es súper robusta y que cada vez más permite, digamos, simplificar procesos complejos a la rentabilidad. Así que nada, esto fue todo. Bueno, haber sido claro de por sí, agradezco muchísimo el espacio y el tiempo, y totalmente encantado en poder responder las preguntas más adelante, y ahora dejo a Mirta que pueda continuar.
Bueno, acá, como les comenté en un principio, les voy a hablar un poquito más de lo que es el N-Total Plus en maíz, que estamos hablando de eficiencia y cuidado del medio ambiente. Esto para complementar un poquito lo que recién comentó Marcos en cuanto a esta licencia de Profértil en Ucropit y los beneficios de usar este producto. Cuando hablamos del manejo eficiente de los nutrientes a través de las mejores prácticas de manejo, estamos hablando que estas permitan a los productores agropecuarios no solamente aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes y disminuir brechas de rendimiento, sino también aumentar el secuestro de carbono de los suelos agrícolas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los óxidos nitrosos, ya que con el uso de las mejores prácticas de manejo se puede reducir entre un 7 y un 14% las emisiones en el campo. Estos datos corroborados por el IFA, International Fertilizer Association. También a través de las mejores prácticas de manejo, estas 4R, nos permite mejorar la adaptación al cambio climático. La fertilización es una herramienta clave en sistemas sustentables y hay que hacer foco en tecnologías que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero a través de los fertilizantes estabilizados, como es el N-Total Plus. Pero ¿por qué hablamos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿En dónde están esas pérdidas de nitrógeno que podrían producir emisiones? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuando nosotros aplicamos la urea en la superficie, en el suelo, en el campo, comienza un proceso de hidrólisis de la urea. Un proceso en donde es atacado por enzimas ureasa que están en el suelo, de por sí es natural que estén en el suelo, y estas enzimas lo que hacen es romper la molécula de urea en amonio y dióxido de carbono, en este paso que tenemos acá. Luego es atacado por bacterias nitrificadoras y ese amonio se transforma en nitrito y luego en nitrato. Y llega a esta molécula que es el nitrato, que es la forma en que la planta consume el nitrógeno. En la mayor parte, una menor parte como amonio. En todo este proceso de transformación de la urea hasta nitrato pueden ocurrir pérdidas de nitrógeno. Esto va a depender de condiciones climáticas, condiciones de suelo, la dosis aplicada. ¿Dónde se pueden producir esas pérdidas? Cuando se empieza a transformar a través de la urea, que se transforma en amonio más dióxido de carbono, en ese proceso puede aumentar el pH en la solución del suelo. Cuando aumenta el pH, ese amonio puede pasar a amoníaco, y ahí ese amoníaco puede producir volatilización. ¿Cuánto de esa volatilización puede ocurrir? Entre un 3 y un 30% del nitrógeno aplicado. Y eso puede producir emisiones indirectas de óxido nitroso. ¿Por qué hablamos de emisiones indirectas? Porque se produce volatilización del amoníaco y ese amoníaco se puede redepositar en espejos de agua, en charcos, en lagunas, y ahí producirse las emisiones de óxido nitroso. Por eso hablamos de indirectas. Otra parte de este proceso, cuando es transformado en amonio, pasa a nitrato, en este momento puede haber algo de pérdida de óxido nitroso en forma directa. O también cuando está transformado en nitrato, puede producirse una denitrificación. Esto puede ocurrir cuando hay encharcamiento, cuando hay anegamiento en los suelos. Lo que ocurre es que se pierde el oxígeno en esa solución. Y las bacterias aeróbicas toman el oxígeno de este nitrato y puede haber una emisión de óxido nitroso. Esas son emisiones directas de óxido nitrosos y pueden ocurrir entre 0,2 y 5,4% del nitrógeno aplicado. Y por último, puede haber lavado de nitrato, ya que este nitrato puede estar en la solución del suelo y puede ser lavado en las napas. Para ello tiene que estar todo el perfil del suelo saturado de agua. Es decir, tiene que haber un flujo de agua a través de ese perfil para llegar a las napas. ¿Cuánto puede llegar a ser eso? Menos del 1% del nitrógeno aplicado. Y ahí estamos hablando de emisiones indirectas de óxido nitroso. ¿Por qué? Porque ese nitrato llega a las napas
y de ahí puede aflorar en algún espejo de agua, en algún charco, en alguna laguna, y ahí puede producirse emisiones de óxido nitroso. Entonces tenemos tres tipos de pérdidas: pérdida de nitrógeno por volatilización del amoníaco, pérdidas por desnitrificación y pérdidas por lixiviación de nitratos. Dos de ellas pueden producir emisiones indirectas de óxido nitroso y una emisión directa de óxido nitroso. Cabe resaltar que las pérdidas de nitrógeno por volatilización solo ocurren cuando se aplica urea en superficie, no cuando está incorporado. Y el N-Total Plus actúa en este momento. Cuando la urea es aplicada y comienza la acción de la ureasa, ahí actúa el inhibidor de la ureasa, que es el N-Total Plus, y evita las pérdidas de nitrógeno por volatilización. ¿Cómo actúa este inhibidor? Cuando nosotros tenemos en el suelo la enzima ureasa, por ejemplo, explicada acá con este gráfico, tenemos un sitio activo en donde ingresa la urea. Ahí es donde se produce esta ruptura de la molécula en dióxido de carbono y amonio. Pero si tenemos un inhibidor de la ureasa, ocupa ese sitio activo y evita esa transformación. Esto es momentáneo, hasta que ocurra una lluvia mayor de 10 milímetros y sea incorporado en el suelo. Y así evitamos la pérdida por volatilización. ¿Y cuál es la diferencia de este inhibidor comparado con el resto del mercado? El inhibidor que tiene el N-Total Plus es el Limus, que es un inhibidor de Bach, y la gran diferencia es que tiene dos principios activos, el NBPT y el NPPT. Por lo tanto, es mucho más eficiente en inhibir esa ureasa, ya que puede entrar en dos sitios activos. Y esa es la gran diferencia. Los otros inhibidores solamente tienen NBPT. En este caso tenemos dos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estos dos inhibidores otorgan mayor estabilidad en la formulación, y esto permite tener un almacenamiento del producto por más de 200 días, cosa que no ocurre con solamente NBPT. Y esto también incrementa la eficiencia de nitrógeno, ya que ayuda a esa inhibición y ayuda a todo el proceso. Por supuesto, hasta que se pueda incorporar y luego sigue su camino, sigue su transformación a nitrato. Nosotros empezamos a hacer ensayos por allá en la campaña 2008-2009, en donde evaluamos la urea y la urea más el inhibidor. En un momento era N-Total y ahora se llama N-Total Plus. Esta red de ensayo en maíz aún hoy continúa, ¿sí? Lo que vemos acá son los distintos sitios de la red de ensayo de maíz. 47 localidades, 345 tratamientos, entre testigo, urea, y N-Total y N-Total Plus. Lo que vemos acá en la nube de punto es el rendimiento según la dosis de nitrógeno. Y lo que vemos hasta en la campaña 2020, que el 67% de los ensayos tienen diferencia positiva en rendimiento entre la urea y el N-Total Plus. Y esa diferencia en rinde tiene un promedio de 640 kilos de maíz por hectárea. Si ustedes quieren saber más, tener más información sobre estas redes de ensayo, pueden entrar a la página de profertil.com.ar en el área de sustentabilidad, y ahí no solamente van a ver la red de ensayo de maíz, sino también red de ensayo de otros cultivos, porque hicimos varias redes de ensayo. Así que los invito también a entrar a la página y ver las redes de ensayos que tenemos. Pero como les decía, con esta red de ensayo de maíz, en el 2020 hicimos un trabajo junto a los doctores Guillermo Peralta y Miguel Taboada, en el cual se evaluó las emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono de esta red de ensayo. ¿Cómo se hizo ese trabajo? Se hizo en factores del IPCC en cuanto a lo que es emisiones directas de óxido nitroso, de la guía del IPCC refinada en 2019, en cuanto a la urea, y para los modificadores, que son los inhibidores de ureasa y otros inhibidores, se usó un paper de tapa del 2016 que se realizó un metaanálisis y obtuvo estos modificadores para fertilizantes mejorados. Esto para lo que son emisiones directas de óxido nitroso. Y para lo que son las emisiones indirectas, lo que es lixiviación, se
se tomaron los factores del IPCC refinado en 2019. Y para lo que es volatilización, se hizo un trabajo de comparación de los factores del IPCC con una red de ensayo de volatilización de Profértil, que esta red de ensayo es una red validada y realizada por especialistas del INTA, en la cual se tomaron con trampas que determinaron las emisiones de amoníaco. Como se ve en este gráfico, se hizo la comparativa, los factores del IPCC refinado en 2019 arrojan 15% de pérdida de nitrógeno por volatilización y en el caso de datos locales se llegó al 16,2% en lo que es la urea. Y lo que es el N total, un 6,2% de pérdida de nitrógeno por volatilización. Entonces se tomaron estos datos para hacer este trabajo. Lo primero que nos preguntamos es de dónde vienen las emisiones de los testigos y los tratamientos fertilizados en la red de ensayo de maíz. Y lo que vemos acá, que los testigos también emiten y también hay emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales un 46% de esas emisiones provienen de los residuos de cosecha, residuos de los sistemas radiculares. Un 37% de esta emisión proviene de la mineralización de la materia orgánica. Un 4% de fertilizantes, este 4% es porque algunos de los testigos tenían algo de nitrógeno como arrancador. Entonces, un poco como se veía en el gráfico anterior, algo había, pero muy poquitito. Y por último, el 13% en el uso de combustible. En el caso de los tratamientos fertilizados, el 61% de las emisiones provino del fertilizante, un 28% de los residuos de cosecha, un 6% de la mineralización de la materia orgánica y un 5% del uso de combustible. Fíjense acá cómo también se demuestra que cuando tenemos testigos sin fertilizar, también hay emisiones y hay un mayor porcentaje de estas emisiones a través de la mineralización de la materia orgánica. Tenemos pérdida de materia orgánica. Y esto es un dato muy importante. En este gráfico podemos ver claramente cuáles son las emisiones totales en kilo de dióxido de carbono equivalente por hectárea según la dosis total de nitrógeno. Acá este rojito es el testigo, como les decía, en algunos algo de nitrógeno tenía, pero muy poquito. Y estas nubes de puntos celestes es la urea y la de amarillo es el N total. Acá vemos claramente cómo a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, empieza a crecer las emisiones, pero también se empiezan a separar las nubes de punto, llegando hasta un 21% de diferencia en las dosis más altas de nitrógeno, con disminución con el uso del N total. Estos es los datos que arrojó la red de ensayo de maíz. Pero cuando evaluamos también el secuestro de carbono, vemos que no solamente hay una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también hay un aumento en el secuestro de carbono cuando usamos el N total. Tal es así que cuando hacemos emisiones brutas de gases de efecto invernadero menos el secuestro de carbono, vemos que con el uso del N total tenemos una disminución de las emisiones netas de un 30%. Pero nosotros también pensamos, y creo que sería lo correcto, hablar de eficiencia en términos de kilos de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. Porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que ser más eficientes en la producción, tenemos que llegar a ese rendimiento potencial y tenemos que lograr disminuir las emisiones por hectárea y por grano producido. En este trabajo vemos claramente que cuando hablamos en términos de eficiencia, aumentamos esa eficiencia en un 40% cuando utilizamos el N total. Todos los esquemas agrícolas tendrán algún grado de emisión. Lo que debemos lograr es ser más eficiente, emitiendo menos por kilo de grano producido o materia verde producida, y así lograr una producción agrícola más sustentable. En este trabajo también lo que se hizo es dividir por regiones, por zonas, debido a que teníamos 47 localidades dispersas en distintos puntos del país. Consideramos que se podría hacer este trabajo. Y se dividió
en distintas regiones como el NOA, el centro norte de Córdoba, la zona núcleo, Entre Ríos, el centro de la provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires, la zona más semiárida, oeste de Buenos Aires, y Alto Valle. Cuando hicimos esa división, lo que nos encontramos fue con esto, en donde en la zona núcleo tenemos una disminución de las emisiones expresada en kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año de un 10% cuando usamos el N total. En centro de Córdoba no tuvimos diferencia, en el oeste bonaerense una diferencia de 21%, en la zona semiárida pampeana 21% de disminución, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires 16% de disminución, entre el 8%, el NOA 6% y el Alto Valle 29%. Cabe resaltar que estos tres últimos deberíamos hacer más ensayos, ya que hay muy poquitos datos y no son muy consistentes. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en estas tres zonas. Pero el resto de las zonas sí tenemos ensayos consistentes y estos datos son bastante robustos. Por lo tanto, podríamos tomarlos tranquilamente. Entonces, concluyendo, el N Total Plus, ¿qué significa? Máximo aprovechamiento del nitrógeno aplicado en superficie. Es el fertilizante nitrogenado más concentrado en nitrógeno, protegido con el inhibidor más eficaz del mercado, ya que tiene dos ingredientes o principios activos. Esto le da mayor estabilidad tanto en la formulación como en el producto tratado en almacenamiento y transporte. Y también tenemos la seguridad en la respuesta, ya que tenemos 12 años de ensayo con el 67% de respuesta positiva y un promedio de 640 kilos de maíz por hectárea. Esto paga ampliamente este producto. Y también con este trabajo vemos que hacemos y tenemos la seguridad que estamos cuidando el medio ambiente, con un 21% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con el uso del N total y el aporte de carbono que aumentó un 23% con respecto al testigo. Las emisiones netas, emisiones brutas menos secuestro de carbono, se redujeron un 30%. Y si hablamos en términos de eficiencia, en kilos de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido, se incrementó en 40%. La reducción de las emisiones en kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea y por año en las distintas regiones del país varió entre 10 y un 20%. Y por supuesto esto está garantizado por la alianza de Profertil y BASF. Bueno, cualquier duda quedo a disposición y esperando las consultas. Muchísimas gracias.
Bueno, acá retornamos en el espacio de consultas, así que todas las dudas que tengan, por favor, acérquenlas. Y si no, si tienen alguna duda más amplia o quieren saber un poco más de Ucropit, está la planilla con el formulario que pueden llenar y van a recibir mayor información. Bueno, Marcos, acá tenemos algunas consultitas que nos hace la gente, así que te voy leyendo y lo vamos charlando. Irene nos pregunta, ¿los servicios de asistencia para la carga de datos, asesoramiento de los ingenieros y demás servicios son pagos? El uso de la plataforma entendí que es gratuito. Bueno, Mirta, muchas gracias. Irene, para responder tu pregunta, sí, correcto, es gratuito. Todo el proceso de asistencia es parte de la solución que ofrece Ucropit, tanto para tener un proceso de asistencia del 100%, en lo que es la carga, en trabajar esa primera parte, ¿no? Que siempre es un desafío, ¿no? Digitalizarnos siempre es un desafío, ya sea porque estamos muy digitalizados o no lo estamos. Como digo, Ucropit llama a la solución todo tipo de productores y de circunstancias, ¿no? Entonces, la asistencia es parte de la propuesta. De hecho, siempre hay un ingeniero cerca a tu zona, porque los 24 ingenieros, salvo 2 en Córdoba, el resto todos viven en distintos lugares. La asistencia es parte de la propuesta. Todo el tiempo hay un acompañamiento para la aprobación de hitos, de llevar adelante qué estoy debiendo desde ese mismo perfil que te va a estar asistiendo en la carga y 360 durante la campaña, todo de manera gratuita y parte de la propuesta de valor a poder construir el paradigma de Ucropit y la solución. Perfecto, perfecto. Acá Alfredo nos pregunta, o te pregunta a vos, Marcos, ¿tienen pensado incorporar otros índices más complejos como el RIPEST, además del EIQ? Bueno, Alfredo, gracias por tu pregunta. Sí, excelente la pregunta. Ucropit es el espacio para presentar la mayor cantidad de indicadores y métricas sustentables que permitan realmente ver desde múltiples ángulos cuál es el mejor indicador, ¿no? Que por ahí se alinea a realmente mejoras y demás. Pero también es el lado para empezar, ¿no? Hoy, tener realmente posicionado el EIQ en todos los ángulos que están desde el momento en el que se hizo, es realmente una propuesta de valor muy, muy fuerte para el productor. A mí me encantó en el congreso pasado que estuve, los productores se me acercaban diciéndome, qué bueno, necesito cargar todo en Ucropit porque quiero ver cómo me están dando los maíces en la fitotoxicología para tomar decisiones, que es lo que siempre soñamos de Ucropit, ¿no? Entonces, indicadores, sí, el RIPE lo tenemos totalmente analizado y en implementación. De hecho, para nosotros meter otro tipo de estándares como la huella de carbono, ¿no? Está CFT, está 2BS, hacemos otros procesos con Peterson para adaptar en proyectos o en procesos gases de efecto invernadero específicos en matrices. Entonces, ese es el lugar. Ahora estamos con todos los indicadores de fertilización, el NUE, manejo 4R. Entonces, todo el tiempo vamos a estar presentando la mayor cantidad de indicadores posibles que permitan realmente tener una conexión. Pero está muy bueno cuando ese indicador también, por otro lado, es parte de un acuerdo, de un contrato que se está midiendo desde ese lado, porque también lo saca un poco de por una discusión, a veces por ahí más o menos filosófica, sino muy concreta, ¿no? Este acuerdo, esta empresa necesita que con este indicador le valides el estándar 2BS, que con este indicador recibir tal beneficio, que con este indicador te muestro parte de los beneficios de mi propuesta. Así que sí, es el lugar para que, en fitotoxicología, tenemos pensado ir incrementando cada vez más niveles, digamos, en la historia del cultivo de otros indicadores, y como ya tenemos validado lo que es EIQ, que tiene un montón de cosas muy buenas, tiene algunas cuestiones que hay que irlos mejorando, y ese es el concepto de Ucropit. Así que excelente la pregunta, Alfredo, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Lucía pregunta, ¿Ucropit incluye mediciones de biodiversidad como indicadores de manejo sustentable? Por ejemplo, cuando un productor tiene en sus lotes corredores biológicos. Bueno, nosotros en todo lo que tiene que ver con el proceso de geolocalización de mis activos, ¿no? Tiene que ver con esto. O sea, todo lo que es la geolocalización de mis activos, que es ese paso 1, también es un paso vivo que se va incrementando. Para que se den una idea, en lo que es ver todos los paisajes aptos de todas estas capas, que por último, por fuera de la regla del 2007-2008 de desmonte, la variación
en los bosques y demás durante la campaña, AICAS, bosques nativos, humedales, Ramsar, áreas valiosas de pastizal. Bueno, todo ese complemento de capas lo tenemos validado como algoritmo para Latinoamérica, también para Estados Unidos, digamos, pero obviamente está en Argentina, donde además está validado todo ese proceso de algoritmo aprobado, digamos, por un acuerdo con Control Union para cumplir estos estándares, que da cumplimiento hoy a la mayoría de los estándares, RGB, EPA, 2BSBS, e inclusive ir copiando, porque va igual como la pregunta del indicador, ¿no? Los estándares FEFA, ¿no? Justo Diego J. y Ernie Rodríguez Arias estuvieron ahora en París hace poco, hablando con el presidente de 2BSBS, porque se está exigiendo un nivel incremental cada vez mayor de certeza para cumplir sustentabilidad. Se llama no greenwashing, ¿no? O sea, va incrementando el nivel que necesita esa certeza. La geolocalización de mis activos es un algoritmo vivo, de ir incrementando cada vez más capas que puedan ayudar al productor en base a su geolocalización, tomar definiciones, ¿no? De áreas, digamos, donde hay que hacer conservación de bosques nativos, con la altura diversa de los árboles, sobre procesos de donde tenés que hacer resguardos sobre la cercanía a ríos en función de cada municipio. Bueno, todos esos filtros y demás es nuestro concepto muy claro de aportar el mayor valor posible al productor para que tenga un norte y pueda ver con claridad su sustentabilidad potencial por la geolocalización y toda la parte, digamos, de biodiversidad y demás, alineada al cumplimiento de estándares de una manera viva, porque el estándar pide, de repente exige más, de repente ahora no es suficiente un papel firmado, están empezando a exigir todas otras cuestiones que son las que un poco abarca UCROPIC como proceso de certeza, y realmente es estar copiando constantemente y en alianzas estratégicas que hace UCROPIC para que la solución de la geolocalización y la sustentabilidad potencial, la biodiversidad, las áreas de resguardo y todas estas capas de filtros están disponibles inmediatamente, ¿no? Y aparte está bueno agregarles valor rápido. Paso a los campos, veo mi sustentabilidad potencial y desde ahí me meto en qué quiero trazar, qué acuerdo quiero cumplir y poder irme midiendo. Es parte del algoritmo nuestro para que el productor pueda ir definiendo ir de menos a más. Perfecto, muy completo, Marcos. Bueno, acá hay una pregunta que esa es para mí. ¿A qué se deben las variaciones en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en las distintas zonas evaluadas? Bueno, Luis, las variaciones de las emisiones, recordemos que son emisiones de equivalente dióxido de carbono por hectárea. Cuando nosotros hablamos de equivalente dióxido de carbono, estamos transformando las emisiones de óxido nitroso a ese equivalente dióxido de carbono. Recordemos también que cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, estamos hablando que el dióxido de carbono es el referente, es el valor 1, ¿sí? Y cuando hablamos de óxido nitroso, estamos hablando de un valor casi de 300, estamos hablando de 294 veces ese valor de dióxido de carbono. Por lo tanto, cuando nosotros emitimos óxido nitroso y lo queremos transformar en ese equivalente de dióxido de carbono, tenemos que multiplicar por ese valor, que es casi 300 veces, ¿sí? Por eso también las emisiones de óxido nitroso son tan importantes. Y la variación entre regiones es precisamente por la variación de ese óxido nitroso, ya que estas pérdidas de nitrógeno pueden ocurrir por diferentes motivos. Pueden ser, como les decía, por volatilización de amoníaco, por lixiviación de nitratos, por emisiones directas de óxido nitroso a través de la denitrificación. Eso puede variar según las condiciones de clima y de suelo y de dosis. Entonces, tenemos en zonas donde tenemos probabilidad de mayor volatilización, ya que tenemos temperaturas altas, aplicamos en superficie, tenemos suelos más arenosos, menor porcentaje de arcilla o menor materia orgánica también. Todo eso ayuda a que haya mayor emisión, a que haya más pérdida de nitrógeno y colabora con las emisiones. Por eso varía tanto entre regiones y por eso es tan importante esta red de ensayo que tiene muchas regiones, muchos años, porque comenzó en el 2008-2009 y aún continúa. Entonces se puede lo que estamos evaluando son distintas características climáticas y de suelo. Por eso es importante todo el conjunto de la red de ensayo y evaluarla de esa manera. Y bueno, espero cualquier cosita, hacerme otra consulta, otra pregunta, si no respondí en forma completa.
Bueno, acá tenemos otra pregunta de Irene. A ver, ¿de qué depende la diferencia de emisiones por zonas de acuerdo a la fuente nitrogenada? Bueno, esto es más o menos lo que expliqué recién, Irene, que las variaciones en las diferentes emisiones dependen sobre todo de la dosis aplicada, como vimos en el gráfico, pero también de las condiciones de clima y de suelo. Eso también ayuda mucho a que haya diferencias. También para agregar, que les comento, estamos haciendo ensayos a campo, evaluando con datos locales y empíricos, porque se hace a través de cámaras estáticas y con trampas de amoníaco, y con estas cámaras estáticas estamos midiendo el óxido nitroso que se está emitiendo en el campo. Esto lo estamos haciendo ya desde hace 2 años para tener datos locales empíricos. Y esto va a ayudar mucho a que la Argentina tenga datos locales, porque en los trabajos estamos basándonos en factores del IPCC, pero esos factores son factores globales que muchas veces nos castigan. En los últimos años, en estos 2 años que hicimos de ensayo, vamos por el tercero, estamos viendo que las emisiones de óxido nitroso son mucho menores que estos factores del IPCC que lo estamos tomando por falta de datos. Así que es muy importante contar con esos datos locales, porque una cosa es hablar de emisiones a nivel global, a nivel mundial, porque no tenemos esos datos, y otra cosa es focalizarnos por región, por zona, por cultivo. Varía muchísimo, así que es muy importante los ensayos que estamos realizando. Y por último, bueno, acá tenemos otra pregunta. Para vos, Marcos. Gustavo pregunta, ¿cómo es efectivamente la carga de datos? ¿Se hace manualmente? ¿Qué datos se cargan? ¿Hay posibilidad de integrarse a plataformas como FieldView o G-Day UC? Esas no las conozco. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Justo FieldView estamos integrados, o sea, Ucropit, obviamente, ¿no? Nosotros creemos en el proceso de integración. Hoy Ucropit realmente está muy aliada con todos los certificadores y gran parte de las ACTEX entre FieldView. Pero la realidad es que para un poco simplificar el proceso y el paradigma hoy de la digitalización, pasa que con una integración generalmente está muy atomizado todo, entonces solucionás el 10%, el 5%, el 20%, ¿no? de un proceso como solución. Nosotros vamos por una solución que sea masiva y que pueda realmente presentarse como solución a todos. Entonces, sí, FieldView está integrado. La realidad es que hoy, para nosotros hacer el proceso de lo que es el registro de la data de la campaña, tenemos distintos momentos, ¿no? El proceso de los archivos geolocalizados, un proceso de poder hacer una planificación de campaña y luego poder hacer un cumplimiento de cumplir acuerdos. Pero ¿cómo funciona esto para balancear bien la relación esfuerzo contra beneficio y la relación definición, ¿no? ¿Qué quiero poner para poder ver mis métricas y mis mediciones? Bueno, hay acuerdos, bases, estándares que permiten realmente cumplir la mayoría de los programas en cuestiones, digamos, de sustentabilidad y poder tener un buen relacionamiento con métricas sustentables y que uno pueda ir profundizando, ¿no? Pero básicamente es toda la campaña agrícola de lo que vos estás realizando, lo que pulverizaste, lo que fertilizaste, cómo sembraste, cómo cosechaste, tus monitoreos, todo ese tipo de información, la que se carga y se traduce en una historia de cultivo con recuerdo en blockchain y con mediciones sustentables. Entonces, para ser claro, podemos ir siempre de menos a más en el proceso, podemos empezar por un cultivo, podemos empezar por un lote, los usuarios, casi que sin excepción, terminan profundizando todos a sus multicultivos, pero para empezar, si querés probar con un lote por un cultivo puntual, para ver cómo viene la cosa, ver este espacio de geolocalización, después ver el espacio de simpleza y de cumplimiento de un acuerdo simple, y después poder profundizar de un estándar a otro, de un ecosistema a 12, de un proceso al otro, realmente estar batallando la batalla de la sustentabilidad con acuerdos reales y concretos y poder medirme, mejorar, es a criterio del productor. Ahora, desde el lado de la solución, están invitados a poder subir todos sus cultivos y tener asistencia para esa carga de la campaña total. Por eso tenemos un equipo que asiste por fuera de los 24 ingenieros, tenemos otros 10 del soporte estilo data entry, que tenemos una capacidad de digitalización apenitas por debajo de 1 millón de hectáreas por mes, que es muchísimo, ¿no? Y de ahí vamos soporte
a todo lo que es el proceso para que, digamos, puedan ser asistidos en la carga de la campaña, y enseguida lo ven, ¿no? Ven toda esa traducción de campaña a métricas, a cross stories, a validaciones, tenés tu airbag sustentable siempre resguardado para tu fin también, ¿no? Generas transparencia interna, tenés tableros para hacer mejora trazable. La verdad es que tiene todo el producto y el proceso para su uso, la asistencia. Después va pasando, hay usuarios que llegan a un momento donde ya lo empiezan a usar, y la definición de 100% de asistencia a cero, digamos, siempre la tiene también el usuario, pero todo el proceso de pendientes, de aprobación, es esa misma persona que te explica un ecosistema nuevo, ¿no? Si la persona te explica el ecosistema nuevo, te muestra los pendientes que estás debiendo, todo de una forma muy simple, con notificaciones y un proceso muy agradable de logro. Y bueno, obviamente, así que la asistencia sí es total, creemos también en las integraciones y vamos hacia eso para resolver el proceso, digamos, de simpleza, pero hoy eso no es una limitante, cualquiera sea que tengas de plataforma, cualquiera sea que sea el lugar donde tenés la campaña, conectate con el form, un ingeniero Croppy te va a ayudar y va a hacer que puedas traducir tu campaña en historias de cultivo. Perfecto, perfecto. Bueno, no tengo más preguntas, no sé si querés agregar algo más, pero yo creo que cualquier duda que tengan se van a comunicar, acá dejamos el link, dejamos un QR para que nos conecten. Y bueno, y esto de lo que decías, atrás de Croppy hay un gran equipo, están los centauros que están en distintas regiones ayudando y apoyando a todos los que se quieran conocer un poquito más de Croppy y quieran comenzar a usarlo. Es una plataforma segura, como vos bien dijiste, no hay que tener miedo de cargar datos, porque muchas veces nos hacen estas preguntas, ¿no? Si cargo datos, ese temor, ¿no? Esto es totalmente seguro, está blockchain atrás, realmente es un lugar en donde el productor puede plasmar todo sus datos y hacer un seguimiento del mismo, ¿no? Esto que es tan importante, poder hacer ese seguimiento, tener esa crop story y bueno, y tener los beneficios, ¿no? De las distintas licencias, más allá que Proferti tiene esta licencia, también se pueden adherir a otras, o sea, es cuestión de probar y yo creo que va a tener un montón de beneficios el productor agropecuario. Bueno, Mirta, agradecerte muchísimo la confianza en Profertil y en Ucropit para la alianza que generamos. Realmente un espacio muy lindo, te escucho y digamos, es realmente espectacular la propuesta de valor que hay muy concreta en trabajar todos estos temas, ¿no? Las fertilizaciones hoy, ya estamos viendo, ¿no? Nosotros en Brasil, por ejemplo, todo lo que hacemos con lo que es bonos verdes para una empresa, una fintech que realizan productores del cerrado, ¿no? Las alineaciones con cómo fertilizás, principalmente, ¿no? Porque eso es lo que te genera un mega impacto negativo en gases de efecto invernadero y mucho de lo que es el proceso que van a llegar a todos los países, Argentina también, va a llegar bonos verdes, van a estar midiendo cómo está fertilizando y tener soluciones, digamos, de mejora, ¿no? De adicionalidad y mejora en estos indicadores dentro del manejo responsable 4R, que se pueda ir probando tecnologías que tengan un impacto muy positivo en eso, realmente va a ser parte clara de poder monetizar y de poder al mismo tiempo, obviamente, hacer una mejor agricultura, que es lo que todos queremos, y experimentarlo, ¿no? Verlo muy claro, cómo mejoró mis métricas, cómo fue el cultivo, ¿no? Así que agradecemos, la verdad, representando Ucropit, muchísimas gracias, y nada, esperamos ir de la mano en lo que es el manejo responsable de fertilización para ayudar a los productores a que puedan tomar las mejores definiciones y que puedan hacer mejora continua. Y eso es liderar este paradigma, que es lo que está pasando, y es realmente emocionante, y a mí para lo que estamos trabajando día a día, ¿no? Así que muchas gracias, Mirta, y a todo Profertil. Bueno, muchas gracias, Marco, muchas gracias igualmente para ustedes. Acá me llegó una última pregunta de Hernán, que dice: Mirta, ¿existen equipos o metodologías de medición de las emisiones de amoníaco, dióxido nitroso? Mencionaste las trampas, esa metodología, ¿cuál escalable es como para hacer las mediciones a campo? Yo mencioné las trampas de amoníaco, esas son metodologías que se hacen a campo. Las trampas de amoníaco es una metodología que se pone cuando en el lote, en el cual se fertiliza y se ponen estas trampas sobre el fertilizante y están
validadas, tienen toda una metodología que se toman los datos y se elaboran en laboratorio, se registra el amoníaco emitido o el amoníaco liberado, captado en unas esponjas, y hay todo un proceso que se hace de validación de esta metodología. Y en cuanto a óxido nitroso, lo que nombré son las cámaras estáticas, que también tiene todo un proceso, todo un protocolo de toma de muestra. Esas tomas de muestra se hace a través de unas jeringas, en el cual se extraen, se llevan a viales, y esos viales se van al laboratorio y se determina el óxido nitroso en laboratorio. Así que son todas técnicas que están protocolizadas, validadas, y tienen todo un cuidado para poder determinar todas estas emisiones. Así que sí, se hacen a campo y están totalmente validadas y protocolarizadas. Así que tranquilamente se puede hacer. Así que espero haya contestado tu pregunta, Hernán. Así que bueno, te agradezco, Marcos, excelente la charla, quedamos a disposición para todo el público si necesita o requiere alguna información más. Y bueno, así que estamos terminando esta charla, y bueno, y nada más que agradecer a la gente de Agroconsultas Online, todo el apoyo técnico y todos los chicos que están atrás de todo esto, a Marcos por la excelente charla y la predisposición para contestar todas las preguntas, y bueno, y nos vemos en una próxima capacitación, acá si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.